Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día celebrando nosotros esa gloria de nuestro Dios. El día de hoy recordando aquel evento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fecha es lo de menos. Lo importante es el acto, la acción que Dios tuvo para con esta humanidad de cumplir la promesa de enviar un Salvador en la persona de Jesús. Si bien es cierto, la fecha es incierta, no el evento, el hecho de que Dios se encarnó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a hablar algo y reflexionar algo sobre ese poderoso evento de el nacimiento del Hijo de Dios, como lo señala la Sagrada Escritura. El día de hoy he titulado el mensaje Las aflicciones no son para siempre. Las aflicciones no son para siempre. Vuelvo a repetir, las aflicciones no son para siempre. Las Sagradas Escrituras nos enseñan el plan de salvación que nosotros llamamos salvático o de salvación, en el cual nuestro Dios ha tenido a bien restaurar aquella caída del hombre cuando cometió pecado. Algunos llegan a decir, Dios me tiene que salvar a mí porque soy su hijo. ¿Y cuándo se es hijo? La pregunta es, ¿cuándo es que recibimos y fuimos la adopción en Dios? ¿A través de qué o cómo? Y las personas dicen, bueno, si Dios me creó, Dios me tiene que bendecir y prosperar. Y entonces hay dos términos que ahí, entre comillas, podemos notar. Uno, si Dios me creó, y por el otro lado, soy hijo de Dios. No cabe duda que toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que ha nacido y está naciendo hoy, son creación de Dios. La cuestión es ser hijos de Dios, la diferencia entre creación e hijos de Dios. Algo que nos enseña la Sagrada Escritura, que para ser hijos de Dios hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron. Por eso luego la frase es, ¿ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador? La pregunta es correcta. Ya recibiste, porque así dicen los evangelios, en los originales. Juan capítulo 1 lo dice. Así lo declara el evangelio. Y tal parece que las personas no logran adimensionar esto. Hay que tener razón, hay que tener mente y hay que tener voluntad en el hecho de recibirlo. No solamente emoción de, ay, necesito a Dios. No, es un acto de fe, a donde los que nacen en Cristo, dice la Escritura, que no nacen en carne y sangre, sino en voluntad
de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, decíamos, la creación cometió pecados, el hombre pereció a través del pecado. Y cuando esto sucede, esas criaturas o esa creación de Dios, Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de ahí diserta día a día de todo lo que el Señor hizo, y reposó en el séptimo día, dice la Escritura. Bueno, a eso se le llama el Génesis o el origen, pero ahí nos enseña que el hombre fue creado y no aparece como un hijo de Dios, aunque el libro de Job, capítulo 1, por allá lo menciona, de los hijos de Dios. Bueno, el hecho es de que el hombre peca y viene la muerte, y a Dios no le agrada la muerte, sino la vida, porque es un Dios de vivos, dice el Evangelio de Juan, a otros evangelios también. Ahora, por cuanto el hombre peca, está destituido de esa gloria y por lo tanto muere. Y deja de tener esa cuestión de gloria de Dios, aparte de que no es hijo de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Para qué nace Jesús? ¿Para qué nace en el corazón de las personas? Para destruir las obras del diablo o de Satanás, con todos sus ministros, formas de ser, pensar y actuar. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando hacemos esa oración de confesión, en ese momento somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y entonces aquello que Jesús enseñó de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, que digamos en la oración, en el ruego, en la petición, en el clamor, en el implorar, tener relación con Dios, dice que es como de un padre. Y entonces verdaderamente se es hijo de Dios. Las cartas del apóstol Pablo y otras mencionan que somos coherederos de las bendiciones junto con Jesús. Y entonces, siendo hijos de Dios, tenemos derecho a esas bendiciones. Pero ¿de qué manera entonces la salvación vino para ser hijos de Dios? Bueno, las profecías así lo declaraban, respecto a que un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Y lo voy a leer literal. En el Evangelio de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, de una manera natural. Dice, hijo nos es dado, por eso se le conoce como el Hijo de Dios. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, dice, consejero, Dios fuerte. Estaba anunciando que sería Dios y que tenía fuerza y poder. Dios fuerte, Padre eterno, la misma actitud y la misma naturaleza del eterno Dios, Padre nuestro. Dice, y Padre eterno, lo dice aquí, príncipe de paz. Y luego añade en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Qué me dice a mí este pasaje? Que el Hijo de Dios, Jesús, se encarnó, se hizo carne, concebido por el Espíritu Santo. Cuando nace Jesús trae una serie de beneficios. Uno de los que debemos de no olvidar nunca es que ahora hay una paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Y luego encontramos versículos, dice, de quien toma nombre toda familia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua un día va a confesar que Jesús es el Señor. Luego entonces hay una paternidad. Al nacer Jesús vino para cumplir este propósito de Dios, dejar de ser creación de Dios que concibió pecado para ser hijos de Dios que se apartan del pecado. Es la grandeza del nacimiento de Jesús. Hay quien lo celebra, hay quienes no, es lo de menos. Lo importante es el hecho que cuando se encarnó, Él trajo esos beneficios a nuestras vidas. Yo sí lo celebro, el nacimiento, no celebro la fecha, celebro que Dios se encarnó en Jesús para traerme esa paternidad que no existía. Ahora, como Padre nuestro que está en los cielos, dice
que Él nos dará el pan nuestro de cada día. Cada día hay una bendición de parte de Dios. El pan, veámoslo ahí como bendición, y estamos por iniciar un año. Bueno, el Dios eterno quiere bendecirnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, si ha nacido en tu corazón, eres un hijo de Dios y tienes derecho a las bendiciones diarias de Dios Padre. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Por el otro lado, al nacer Jesús, en el versículo 1 de Isaías, en el capítulo 9 de Isaías 9, versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Aquí está la profecía de Galilea de los gentiles, la salvación que iba a venir no solamente a los judíos, que por cierto se sienten muy orgullosos y tienen derecho, pero una soberbia puede traer como consecuencia altivez, y la altivez la aborrece Dios. Tengamos mucho cuidado, y sobre todo cuando me dicen a mí, bueno, lo que pasa es que yo ya soy un mesiánico en el Señor. Bájate de tu nube, porque toda salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, dice, y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios por ese ministerio de salvación, de amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos dice que no habrá siempre tinieblas, ni aflicción, ni oscuridad para la que está ahora en angustia. Mas no habrá siempre angustia, mas no habrá siempre aflicción, mas no habrá siempre enfermedad, mas no habrá siempre pobreza, mas no habrá, y hay quien dice, es que sí la hay, es la cruz que Dios me dio, es una mentira del enemigo. Jesús para eso se encarnó, por eso celebramos y decimos gloria a Dios en las alturas y en mi casa, porque la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, mora en mí, por cuanto Cristo un día se encarnó para cumplir este pasaje, que no haya siempre oscuridad. Tiempos de oscuridad, tiempos de tinieblas, tiempos de angustia no son para siempre. Un hijo de Dios podrá pasar por adversidades, así lo declara. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces no nos quedemos con la aflicción y decir, pues es la cruz que Dios me dio. No, eso es el enemigo el que quiere poner aquella circunstancia. Nació Jesús para destruir esa aflicción, esa angustia, esa necesidad, ese problema. ¿Debo de creerle al Señor? Claro que le debo de creer. Hay quien dice, lo que pasa es que ustedes se quedaron en los evangelios. No, el evangelio, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, nos enseña que se cumplió esta escritura. Lo voy a leer de una manera literal. Es hermoso recordar que Jesús se encarnó, nació para que entendamos. Y vean lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que había señalado el Señor, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en oscuridad o en tinieblas o en angustia. Tal como livianamente sucedió, dice, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos por naturaleza. Nosotros no lo éramos, y el Señor nos dice, pues ¿qué crees? Mas no habrá siempre oscuridad para ti. ¿Recibes a Jesús? Sí, eres hijo de Dios y tienes derecho para que tu aflicción, tu angustia,
deje de ser y no sea para siempre. Qué glorioso es nuestro Dios. Es como para saltar de júbilo, como dice la Escritura, regocijarnos en el Señor. Pero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Biblia nos enseña que el Hijo de Dios nació de una mujer. No menospreciamos el vaso que eligió Dios. Sabemos que lo hizo con esa finalidad de otorgarnos ese sacrificio, otorgarnos esa salvación, esa pasión de amor por nosotros. Y para concluir, la Biblia nos enseña que nosotros debemos recordar que cuando se encarnó Jesús, dice en el libro de Isaías en el capítulo 60, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y luego dice que tinieblas cubrirán las naciones, versículo 2 de Isaías 60, dice, pero sobre ti será vista mi gloria, dice el Señor. Nosotros, algunos hemos celebrado ese gran evento. La fecha es lo de menos, vuelvo a insistir. Lo importante es el hecho, el acto de amor del Dios Todopoderoso de venir a traer paz y su buena voluntad a esta tierra y a este hogar. Si quieres recibir a Jesús como Señor y decirle, quiero ser tu hijo, es una pequeña oración, pequeña pero poderosa, que quebranta los yugos de la esclavitud del pecado y de las llagas de la maldición para entrar a las bendiciones de nuestro Señor. Y que esa circunstancia de aflicción, de tinieblas, de angustia, de enfermedad, de problemas, dejen de ser porque no son para siempre. Así lo dice el Señor, y por cuanto no miente se cumple. ¿Quieres recibir a Jesús? Haz esta pequeña oración y repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. Gracias por encarnarte y venir a ofrecerme esa vida eterna. Yo renuncio al diablo y a todas sus obras y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Bendice mi vida, bendice mi familia y también bendice a toda tu iglesia donde quiera que esté. Gracias te doy, Señor Jesús, porque al limpiarme y lavarme de toda maldad, puedo decir que soy libre de toda condenación y que mi nombre está escrito en el libro de la vida con los vencedores. Gracias. Amén. De la misma manera, oraremos por esas circunstancias que estás pasando y recuerda lo que dice Isaías capítulo 9, versículo primero, no es para siempre. Tu aflicción, tu angustia, tu dolor, tu enfermedad, tu escasez, tu problema. Dios dice que no es para siempre. Para eso se encarnó Jesús y para eso fue en la cruz, para que nosotros salgamos de derrota a victoria. Oremos. Dios, te ruego que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que están participando de esta reflexión. Te ruego, Señor, que cambies toda maldición en bendición, todo problema en solución, toda angustia en paz. Te rogamos que toda tiniebla se convierta en luz, como dice tu palabra. Que se cumpla la Sagrada Escritura, que dice, las aflicciones son demasiadas, sí, pero de todas ellas nos librarás. En esta hora nos declaramos y creemos que somos libres por tu sacrificio, Señor Jesús. Y gracias por esta reflexión. Te damos gratitud, todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que bendices a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Amén, amén, amén. Bendiciones de Dios.